entendiendo las leyes de Kirchhoff, ya es como avanzar un nivel, un escalón muy alto en el análisis de circuitos electrónicos en comparación a los dos videos anteriores que habíamos visto, que eran de resistencia equivalente y de ley de Ohm. Kirchhoff me da dos leyes. Bueno, la primera ley, que vamos a llamar la ley de las corrientes de Kirchhoff, lo que me dice es que en un nudo yo tengo la entrada de una corriente que vamos a darle valores para poder explicarlo y que lo podamos entender bien. Supongamos que estos son 5 amperes. Y bueno, se me dividen en dos ramas. Yo mido acá con un amperímetro y me da 3 amperes. Lo que me dice la ley entonces es que acá, si tengo que me vienen 5 amperes por acá, se me vienen 3 para acá, ¿cuántos se me van a ir para acá? Y los dos que me faltan. Eso es sencillamente lo que me dice la primera ley de Kirchhoff. La definición formal lo que me dice es que la suma de las corrientes en un nudo es igual a 0. Ahora lo vemos de manera formal. Fíjense. Supongamos, vamos a ponerle la n de nudo. Lo que me dice Kirchhoff es que la suma de estas corrientes, si yo la sumo, me tiene que dar 0. Me paro acá, me paro en el nudo. La suma de la corriente en ese nudo me tiene que dar 0. Vamos a darle, me paro acá. Veo una corriente que me está entrando al nudo. Si yo estoy acá, veo esta corriente que me está entrando. Le doy un signo, supóngale positivo. Que es esta corriente que me viene acá. Y después, veo estas dos corrientes que se me salen. O sea que van a tener el signo opuesto a esta. Menos I1, menos I2. ¿No? Fíjense, si le pongo los valores, ya habíamos dicho que esto eran 5 amperes, si esto eran 3 amperes y 2 amperes, se me da lo que habíamos dicho. Esto de manera más prolija podemos decir entonces que I es igual a I1 más I2, que es lo que habíamos dicho. Me viene una corriente de un nudo, entonces se me va a dividir en dos partes. Lo importante de esto es entenderlo bien así el concepto, no tanto la manera de decirlo de la suma de las corrientes en un nudo igual a 0, entonces aplico ahí, qué sé yo. No, esto me tiene que salir de manera natural en un ejercicio, en la interpretación de los circuitos. Otra cosa que me parece importante decirla acá, que veo que mucha gente no logra interpretarlo, es que, por ejemplo, acá les pide en el ejercicio el profesor calcular el voltaje que hay en la resistencia de estas dos. Y muchos ahí empiezan a dudar, que qué hago acá, que cómo lo hago. Fíjense, me piden calcular el voltaje en esta resistencia. O sea, vengo con el tester, con el voltímetro y mido acá el voltaje. Eso, el valor eso es el que me piden. Fíjense que el valor del voltaje, o sea, todos estos cobres, o sea, es lo mismo que yo ponga o sea, todos estos cables, no me cambia el valor. El voltaje de R1 y el voltaje de R2 es el mismo. Y otra cosa es que en este caso, en este circuito, justamente coincide el voltaje, fíjense, sigo el cobre, coincide con los 10 voltios. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo quiero explicar en este tema porque por ahí es importante que lo sepan. Es que el voltaje en R1, en este caso, es igual al voltaje en R2. O sea que el voltaje en un paralelo se mantiene. Fíjense, si yo mido acá el voltaje, o sea, pongo las dos puntas del tester acá, todo esto cobre, es lo mismo que esté poniendo las dos puntas acá. Eso es importante. Bueno, la segunda ley es la ley de las tensiones de Kirchhoff, a diferencia de la primera que era de las corrientes. Fíjense lo similares que son. Esta ley lo que me dice es que, por ejemplo, si acá tengo una tensión de 10 voltios y yo mido con el voltímetro acá,
me mido y la pantallita del tester me marca que tengo 7 voltios. ¿Qué me dice la segunda ley de Kirchhoff? Que acá voy a tener 3 voltios. Entonces, lo que me dice la segunda ley de Kirchhoff, o sea, lo que yo tengo que, de manera inmediata, sin pensar en el enunciado formal, es lo que me dice que esa B es igual a la B en R1, en ese caso, más la B en R2. En este ejemplito sería que los 10 voltios es igual a los 7 voltios más los 3 voltios. Formalmente, Kirchhoff me dice que, o sea, la ley formal me dice que la suma de las tensiones en una malla, pensé que la malla era una parte del circuito cerrada, la suma de las tensiones en una malla es igual a 0. Vamos a verificarlo. Fíjense que yo acá tengo la corriente. Bueno, tengo esta pila que me va a estar dando tensión, es una batería, o sea, B, y las resistencias que son, me están chupando tensión, así que van a ser negativas. Esto es así, tengo el positivo acá y las pilas tienen esta parte. Esto no importa, lo que importa es que lo interpreten bien. O sea, la pila me está dando tensión y estas me la están consumiendo. Menos B en R2 igual a 0. Eso es lo que me dice el postulado formal de la segunda ley de Kirchhoff. La suma de las tensiones en una malla es igual a 0. Lo escribimos ahí y fíjense que llegamos a lo mismo. Pasamos sumando y sumando. Fíjense que yo interpretando bien, o sea, conociéndolas de manera intuitiva, es mucho más fácil. Así que eso es lo importante, que puedan interpretarla bien. Y bueno, como habíamos hecho en la anterior ley, que el voltaje se me mantenía en el paralelo, vamos a decir también que cuando tengo un serie, vale aclarar que la corriente yo acá tengo 20 autos. La corriente, ponele que son 20 autos que me vienen por la calle esta. Estos 20 autos van a seguir por las dos resistencias, o sea, van a pasar por acá y van a pasar por acá también. O sea que la corriente en un serie se mantiene, o sea, es la misma corriente que hay acá que la que tengo acá. Eso también es importante que se acuerde. Bueno, vamos a hacer un ejercicio súper común y bastante completo, que vamos a tener que usar las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm y la resistencia equivalente, que es todo lo que fuimos aprendiendo hasta ahora. Fíjense, me pide calcular la tensión en nuestra resistencia y la corriente en nuestra resistencia. Yo acá voy a tener una corriente, que va a ser la corriente total del circuito, que es muy importante calcularla, me va a servir bastante. Voy a tener acá una corriente I2, una corriente I1, y bueno, lógicamente acá me vienen esas dos corrientes, o sea, me vienen esa cantidad de autos me viene acá y acá se me vuelven a unir, o sea que por acá me salen los mismos, la misma corriente que yo tenía acá. Para empezar a hacer estos circuitos es muy importante calcular esta corriente, la corriente total del circuito. ¿Cómo la calculo? O sea, obviamente la corriente total va a ser igual, por ley de Ohm, a la B total, o sea, la tensión total del circuito, sobre la resistencia total. ¿Qué es la B total? Obviamente la fuente que tengo ahí. ¿Y qué es la R total? La R equivalente del circuito, que ya sabemos calcular. ¿Cuánto vale la R equivalente? Bueno, es fácil, tenemos un paralelo en primera instancia en serie con otra resistencia. O sea que va a ser la R equivalente va a ser igual a este paralelo
queda 40 ohm o 80 ohm sobre 40 ohm más 80 ohm, como están en serie con otra resistencia, más 100 ohms. Esto va a ser igual a 40 por 80 sobre 120 más 100 es igual a 126,66. Es igual a 126,66 ohms. Entonces tengo que la corriente total del circuito va a ser igual a esos 12 voltios dividido mis 126,6 ohms. Esto va a ser igual a 12 dividido 0,0947. Esto es 0,0947 amperes, que esto es igual, corro 3 veces la coma, 1, 2, 3, va a ser igual a 94,7 miliamperes. Acuérdense que el mili es 10 a la menos 3, por eso corro 3 veces la coma. Bueno, ya tenemos el valor de mi corriente total del circuito, que es completamente importante. 94,7 miliamperes. Ya teniendo el valor de mi corriente total del circuito, puedo ir viendo a qué le influye esa resistencia, esa corriente. Fíjense que esta corriente que calculé acá, vienen acá estos 97,7 autos, y eso, toda esa cantidad me pasa por esta resistencia. O sea, le vienen ahí y todo esto se los come, esos 97,4 mA. O sea que yo ya tengo este dato. Este dato ya lo tengo ahí. Van a ser esta corriente que pasa por acá, también le pasa por esta resistencia. Así que ya el primer dato, que va a ser I en R100, es 97,4 miliamperes. Ya ese dato ya lo tengo. Bueno, eso es una de las cosas que se ve en primera instancia. Bueno, ¿qué otra cosa me pide? Me pide B también en esta resistencia. Y fíjense, yo tengo la corriente que le pasa a esta resistencia y tengo el valor también de esta resistencia. Así que si tengo dos valores de 3, o sea tengo tensión, corriente, resistencia, tengo dos de esos valores, puedo calcular el que sigue por ley de Ohm, obviamente. O sea, la B en R100 va a ser igual a la I en R100 por el valor ese de R100, ley de Ohm. Y yo estos dos valores ya los tengo. Tengo que la I en R100 son 94,7 miliamperes por R100, el valor de la resistencia, que son 100 ohms. Y acá ya tengo el valor del voltaje que le cae a esa resistencia, son 9,47 voltios. O sea que a esta resistencia le caen de los 12 voltios 9,47. Tengo otro valor. B en R100 igual a 9,47 voltios. Sigue estas dos resistencias que tengo acá. Tengo que trabajar con esas dos resistencias. Y acá fíjense, si yo me acuerdo de lo que me decía Kirchhoff sobre el voltaje, si acá yo tengo 12 voltios la pila y acá me está chupando 9,47, ¿cuánto me tiene que estar chupando esto? Lo que me falta para llegar a 12. O sea que este paralelo, o sea el voltaje que yo mido acá, yo pongo un tester acá, vamos a ponerle B del paralelo, esa tensión del paralelo va a ser igual a los 12 voltios menos la tensión que me está chupando esto, 9,47 voltios. ¿Ah? Así que el voltaje de ese paralelo va a ser igual a
2,53 voltios si no me equivoco. ¿Qué me quiere decir esto? Es que yo midiendo el voltaje acá en este paralelo estoy midiendo 2,53 voltios, y fíjense que esos 2,53 voltios es como si se lo estoy midiendo a esta resistencia de 40 ohms, como si también se lo estoy midiendo a esta resistencia de 80 ohms, todos estos cables, ¿no? Así que el voltaje es el mismo para estas dos resistencias. Así que de un tiro, o sea, matamos dos pájaros de un tiro. Tengo el voltaje acá y el voltaje acá. O sea que va a ser mi B en R80 va a ser igual a 2,53 voltios, y mi B en R40 va a ser igual a 2,53 voltios también. Fíjense, ya casi lo termino en dos patadas. Ahora lo mismo, fíjense, tengo que calcular la corriente en esta resistencia y la corriente en esta resistencia. A una, o sea, las dos las puedo calcular de la misma manera, pero vamos a calcular una por ley de Ohm, como calculamos anteriormente. Fíjense, tengo la tensión que le cae a esta y también tengo el valor de la resistencia de esta. Así que puedo aplicar ley de Ohm directo. Tengo que la corriente en R80 va a ser igual a la tensión en esa resistencia 80 dividido el valor de esa resistencia 80. Ya estos dos valores los tengo. Habíamos dicho que eran 2,53 voltios sobre 80 ohms. Entonces esto me da 2,53 dividido 80, 31,6 miliamperes. Así que ya tengo mi I en R80. $31,6 miliamperes. Y como último, yo puedo calcular la corriente que le pasa a esta resistencia de la misma manera que calculé esta recién por ley de Ohm, o otra forma es por la primera ley de Kirchhoff. Yo sabía que si acá me están cayendo 94,7 miliamperes, o sea, por acá me viene 94,7 miliamperes, y de un lado se me van 31,6, del otro lado ¿cuánto se me va a ir? Y lo que me falta. O sea que la I en R40 va a ser lo que me falta para llegar a esto. O sea, si se me van 31,6 para acá, ¿cuánto me faltan para llegar a 94,7? 94,7 miliamperes menos 31,6 miliamperes. Esto me da 94,7 menos 31,6, 63,1. Entonces terminé mi circuito, terminé mi ejercicio usando dos veces las leyes de Kirchhoff y mucha ley de Ohm. En R40 igual 63, vamos a hacer el último ejercicio, que es similar al anterior. Fíjense, recuerden que lo que siempre convenía arrancar era calculando esta corriente total del circuito. Esa I total es importante calcularla, tenerla ahí como valor, me va a ayudar a hacer muchas cosas. Fíjense, entonces habíamos dicho que la I total del circuito iba a ser igual a la B total del circuito sobre la R total. Esta B total eran los 15 voltios y esta R total era mi R equivalente. Mi R equivalente van a ser estas dos en serie acá, son 90 y 100 que se me van a sumar. Lo voy a hacer un poquito rápido porque ya deberían saber hacerlo. Mi R equivalente van a ser estos 190 en paralelo con estos 150.
me va a dar 190 por 150 sobre 190 más 150, 83,82. 83,82 ohms. Esto quiere decir entonces que mi I total va a ser igual a 15 voltios sobre 83,82 ohms, y esto va a ser igual a 15 dividido 178,9 miliamperes. Esa va a ser la corriente total del circuito. Miliamperes. Bueno, ya teniendo la corriente total del circuito, voy a ver qué puedo sacar. Lo importante es, o sea, ustedes haciendo práctica y ejercicio se van a ir dando cuenta que tengo servido para sacar y que no. Fíjense que si yo no me avivo, no me daría cuenta de que la tensión en esta resistencia, fíjense, todos estos cobres, todos estos cobres, todos estos cobres, son los 15 voltios. O sea, le caen esos 15 voltios a la resistencia de 150 ohms. Entonces, de manera visual, viendo el circuito, yo este valor de B en mi R150 ya lo conozco, lo veo ahí directamente que le están cayendo los 15 voltios. Entonces mi B en R150 van a ser los 15 voltios. De manera visual me doy cuenta de eso. Bueno, después tengo el valor de la tensión que le cae acá y tengo el valor de la resistencia de esa resistencia. Así que directamente, para calcular la corriente que le cae a esa resistencia, B en R150 va a ser igual al valor del voltaje en la resistencia de 150 dividido el valor de la resistencia de 150. Esto van a ser los 15 voltios que habíamos dicho dividido los 150 ohms. Esto me va a dar 0,1 amperes o 100 miliamperes. Entonces tengo el valor de la corriente en R. 150 es igual a 100 miliamperes. Es muy importante que ustedes, cuando hagan estos ejercicios, sean ordenados y vayan encuadrando cada resultado. En este caso, o sea, lo importante es que ustedes, cuando hacen el ejercicio, hagan I en R150 igual a esto, y se hagan un cuadrado así rojo en color grande, e ir anotando todos los resultados que van consiguiendo así tienen todo ordenado y van viendo qué valor tiene, qué valor. Si tengo dos valores ya de, tengo tensión y resistencia en un valor, ya puedo calcular la corriente por lesión. Todas esas cosas, si la tienen bien escrita, bien ordenada, les va a servir mucho. Yo lo voy anotando acá porque tengo que ir borrando, pero también se lo pueden ir anotando en un rinconcito, qué valores tienen, ir tachando, todo eso es re importante. Fíjense que yo tengo la corriente que me va para este lado. O sea, este valor de la corriente ya lo tengo, y tengo la otra corriente que se me viene para acá. ¿Y cuánto vale esta corriente? Si yo tengo 178,9 autos y se me van 100 autos para allá, el resto se me fue para allá. Así que la corriente esa que se me va para ahí va a ser igual a 178,9 miliamperes menos esos 100 miliamperes. O sea que esto es igual a 78,9 miliamperes. Estos 78,9 miliamperes son la corriente esta que se me viene por esta rama. Pa. ¿Y a qué resistencia me afecta esa corriente? A las dos de acá, a las dos por igual la afecta. Fíjense, o sea, son esos 78 autos que se me vienen para acá, van a pasar por las dos resistencias. O sea, pasan por acá y pasan por acá.
O sea que esta corriente me va a pasar por estas dos resistencias. Así que ya tengo estos dos valores. Fíjense lo importante que es entender sencillo las leyes de Kirchhoff. No son difíciles. O sea, son así de interpretación. No tengo que andar pensando en la teoría de que... Lo importante es esto, de que salgan de manera natural. Y salen de manera natural practicando. Así que mi I en R90 van. Y bueno, fíjense, ya directamente me queda el valor del voltaje de estas dos resistencias. Que bueno, una lo puedo calcular directamente por ley de Ohm, como veníamos haciendo siempre. O sea que el valor de la resistencia 90, o sea el voltaje de la resistencia 90, va a ser la corriente que pasa por esa resistencia de 90 por el valor resistivo de esa resistencia de 90. O sea que va a ser igual a 78,9 mA por 90 ohms. Esto es igual a 7,1 voltios. O sea que el voltaje en mi resistencia de 90 va a ser igual a 7,1 voltios. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo mido la tensión acá, me da 7,1 voltios. Y yo acá habíamos dicho que tenía los 15 voltios. O sea que el valor de la tensión que tengo acá va a ser lo que me falta para llegar a 15 voltios. La segunda ley de Kirchhoff que aplicamos en el ejercicio anterior. O sea que el valor de la tensión acá va a ser lo que me falta para llegar a 15 voltios con lo que tenía ahí. O sea, voltaje en la resistencia 100. También obviamente la puedo calcular por ley de Ohm, pero bueno, ya que estamos el video de Kirchhoff, vamos a hacerlo por Kirchhoff. El valor de la resistencia de 100 ohms va a ser igual a los 15 voltios menos los 7,1 que tenía ahí. Bueno, esto me va a dar 7,9 voltios. Entonces tengo en R100 7,9